Hola a todos, ¿cómo están? Esperando se encuentren todos bien. El día de hoy vamos a hablar de discalculia. ¿Qué es la discalculia? La discalculia es la dificultad para aprender y realizar operaciones aritméticas afectando los números. Además, afecta las habilidades de entender y trabajar con números y conceptos matemáticos. ¿Cuáles serían algunas de las posibles causas? En los genes, la herencia, ¿cierto? Desarrollo cerebral, el medio ambiente y lesiones cerebrales. La clasificación de los tipos de discalculia, veremos lo siguiente. Discalculia verbal, que hace mención a la dificultad para nombrar cantidades. Luego está la discalculia operacional, ¿cierto? Esta presenta una dificultad en la ejecución de operaciones y cálculo. Discalculia lexical, hace referencia a dificultad para la lectura de símbolos matemáticos. Veamos más. Otro tipo de discalculia sería la discalculia ideognóstica, que hace referencia a la dificultad para hacer operaciones mentales, y la discalculia grafical, que es la dificultad para escritura de símbolos, ¿ya? Luego encontramos finalmente la discalculia verbal. Esta es aquella que presenta una dificultad para enumerar. Y ahora vamos a continuar aprendiendo más, y para ello dejo a mi compañera Carla. Que estén bien, gracias. Buenos días, querida docente, queridos compañeros. Continuando con la presentación de mi compañera Natalie, yo les voy a explicar sobre la detección de la discalculia. Esto afecta a un porcentaje importante de la población infantil, entre un 3 y un 6%. Esta además se detecta entre los 6 y 8 años de edad, pero se pueden presentar señales en la etapa de educación infantil. Es importante distinguir entre un niño al que se le dan mal las matemáticas y tiene un nivel algo inferior a la medida de la clase de los que realmente tienen dificultades en el aprendizaje de estas. Y es fundamental realizar un diagnóstico temprano para tomar las medidas educativas oportunas. Un dato curioso es que no debemos confundir la discalculia con la acalculia, que es un trastorno de cálculo que no se debe a dificultades de aprendizaje, sino a una lesión cerebral sobrevenida que puede tener lugar incluso en la edad adulta. Para una detección temprana, estos son los síntomas más comunes en niños con discalculia. Primeramente, no logran una correcta escritura de los números. Presentan incapacidad o mucha dificultad para la realización de series secuenciales o clasificaciones numéricas. Presentan además problemas de razonamiento, lo que les impide resolver los problemas matemáticos más simples. Y por último, presentan dificultades con los números. Esto quiere decir que no lo identifican con claridad, dudan o se equivocan al nombrarlos o escribirlos, presentan confusiones de grafismos parecidos como por ejemplo el 3 y el 8 o el 4 y el 7. Y confunden los signos matemáticos, el de adición con el de sustracción con el de división o viceversa. E invierten o rotan o transportan los números como por ejemplo el 6 con el 9. A continuación, mi compañera Sofía les seguirá contando sobre la discalculia. Bueno, ¿cómo podemos reconocer la discalculia y quién la reconoce? Primero tenemos que decir que el problema de la discalculia en el sentido numérico puede aparecer en la etapa preescolar o bien puede evidenciarse más en la medida en que uno avanza en matemáticas, en las materias nuevas, en la que el niño ya empieza a verse un poco más complicado en el colegio. Para poder hacer como darnos cuenta más que nada de cómo podemos diagnosticar o podemos darnos cuenta de que el niño puede sufrir una discalculia, son de la siguiente manera. Primero que nada está la dificultad para reconocer los conceptos o las cantidades como el mayor y el menor. Otra manera puede ser el entendimiento que hay entre un número X, que al final el número es una cantidad, como también es un símbolo y como también es una palabra. El niño en ese sentido se puede confundir. Lo otro es recordar datos matemáticos como son las multiplicaciones.
Otra manera que podemos ver que el niño tal vez tiene una dificultad es cuando al contar para poder comprarse un dulce o para recibir un vuelto, a él le dificulta mucho hacer esta actividad. También el fallar en el sentido de lo que es la distancia, lo que es el tiempo, en la velocidad. Él tal vez tiene como una falencia en eso, no sabe distinguir bien lo que es una distancia o cuánto es el tiempo de algo, de un momento. Y también está la parte de la memoria, la retención de los números en la mente, en los problemas que se van a resolver. En ese sentido, el niño no puede retener una suma o una resta y se olvida los números que tiene que sumar o restar, dividir o multiplicar. ¿Quién puede reconocer la discalculia? Bueno, en este caso, a través de test, se tiene que distinguir pruebas y test estandarizados. Esto lo puede hacer un médico neuropsicólogo, un médico psicoterapéutico. Los test que van a aplicar ellos son hay bastantes test sobre la discalculia. Y podemos ver algunos como son las pruebas de cálculo, las pruebas de fluidez mental, la capacidad de calcular mentalmente y los test de razonamiento cuantitativo. ¿Qué consecuencias tiene la discalculia? Puede arrastrar importantes retrasos educativos. Por ejemplo, los niños que presentan discalculia tienen falta de concentración, lentitud para realizar las tareas, tienen poca orientación espacial, falta de coordinación corporal y pueden presentar retrasos en alguna otra área de la educación. Algunas alteraciones asociadas es que en ocasiones presentan alteraciones asociadas o vinculadas a los trastornos de la lectoescritura, como la dislexia, la disgrafía y la disortografía. Otras consecuencias que se pueden dar en las personas con discalculia es que puede afectar incluso su vida cotidiana, su vida diaria, ya que estas personas no tienen la capacidad de controlar y de calcular el tiempo. Por ejemplo, una persona que necesita darse una ducha rápida para llegar al trabajo en 10-20 minutos, entra al baño y se da una ducha de 30 minutos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de calcular el tiempo que ha ido transcurriendo desde que comenzaron a hacer una actividad, ¿ya? También pueden presentar problemas de actitud. Las personas con discalculia llegan a tener problemas emocionales ya que le toman un rechazo tremendo a las matemáticas, ¿ya? Le desarrollan fobia porque su dificultad les provoca una gran frustración y ansiedad y afecta también su autoestima. Es habitual que oculten las tareas o que cuando, por ejemplo, van a tener un examen de matemáticas, les duela la guatita o se hagan muchas veces los enfermos porque no pueden tolerar lo que tienen que hacer en ese momento. No quieren hacer las actividades matemáticas porque se frustran demasiado. Cuando ya sus problemas con las matemáticas son evidentes, por ejemplo, a los 12 años más o menos, se provoca un bloqueo absoluto con las matemáticas, lo que lleva a los niños también a tener problemas de conducta. ¿La discalculia tiene solución? Sí, tiene solución. Se debe reeducar al niño. Se debe enseñar a los niños a manipular los números de diferentes perspectivas, que aprendan jugando. Debemos reencantarlos nuevamente con las matemáticas, que se diviertan a través de las matemáticas jugando. Es fundamental que tanto los maestros como los padres estén atentos a los síntomas que tienen sus hijos o los estudiantes con respecto a las dificultades de aprendizaje. Detectar cuando los niños presentan síntomas de discalculia para poder realizar diagnósticos y a través de pruebas estar seguros de que tienen discalculia y poder comenzar terapias tempranamente para que así estas dificultades no se extiendan en el tiempo y lleguen personas adultas que todavía tengan discalculia. El diagnóstico precoz es muy importante para evitar retrasos escolares. Es así como culminamos nuestra presentación
sobre la discalculia. No olviden contactarnos si necesitan una tutoría al siguiente correo del Centro de Recursos: recursospsicopedagógicos20@gmail.com. Hasta una próxima presentación.